Libro de Juan, capítulo 3, versículo 5. Leo para ustedes la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gracias, Señor, por esta tu bendita palabra y háblanos a través de ella. En este versículo se está hablando y se establece que el nuevo nacimiento espiritual es el único requisito indispensable para entrar en el reino de Dios. Y para poder comprender precisamente este significado tan profundo, es necesario que vayamos al contexto donde comenzó todo. Jesús está conversando de noche con Nicodemo. Nicodemo es un principal entre los judíos y miembro del Sanedrín. Al ser un maestro de la ley, Nicodemo pensaba que su linaje judío y su estricto cumplimiento moral eran suficientes para heredar el reino. Jesús lo confronta, explicándole que los esfuerzos humanos y la religión externa no bastan. Se requiere de una transformación radical interna, que sea producida exclusivamente por Dios. Así que vemos a un Nicodemo un poco confundido, porque lo que él había pensado hasta aquí no era realmente lo que quería explicar la palabra del Señor. Y Jesús se lo explica en esa noche en que Nicodemo lo va a visitar, y lo visita de noche para no ser visto de los demás. Recordemos que ya Jesús estaba siendo un tanto rechazado por los principales de la sinagoga y estaba siendo perseguido. Así que Nicodemo se guarda un poco y va mejor a visitarlo de noche. Y ahí es donde Jesús empieza a explicarle. Y al mencionar el agua y el Espíritu, Jesús señala que una persona necesita ser limpiada de sus pecados, sí, por el agua, pero transformada internamente por Dios a través del Espíritu. Así que nacer del agua significa la purificación y el arrepentimiento. Hace referencia a dejar atrás la vida pasada, la vieja manera de vivir llena de pecado, de cosas que a Dios no le agradan. Y en el contexto bíblico a menudo se asocia con el bautismo como una declaración externa de esa limpieza exterior. Así que es la interpretación más sólida que se le da a esta interpretación profética. Históricamente, las iglesias católicas, la ortodoxa y algunas otras protestantes argumentan que el agua precisamente se refiere directamente a ese sacramento del bautismo, y el Espíritu en la confirmación o la gracia santificante dada por el Espíritu Santo. Así que ellos lo plantean como, bajo este enfoque, el bautismo visible es el vehículo que Dios utiliza para obrar el nuevo nacimiento invisible. Es una manera de pronto física, natural, de poder expresar que has nacido de nuevo y que estás permitiendo que Jesús cambie tu vida, te limpie a través de esa su palabra. Así que al ser Nicodemo un erudito del Antiguo Testamento, Jesús espera que recordara la profecía que se dio en Ezequiel, cuando dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Aquí el agua simboliza la limpieza del pecado, que Dios a través de su palabra promete limpiarnos de toda maldad, de toda cosa arraigada que haya en nuestra vida, aquellas inclusive que nos son tan difíciles de soltar, de cambiar,
o de pronto pensamos que nunca podremos soltar, pero sí, a través de la palabra sí es posible. Y ahí mismo Ezequiel habla de que Dios pondrá dentro de vosotros de su espíritu. El espíritu representa la renovación interior. Así que no son dos nacimientos, sino un solo proceso de regeneración divina. Porque nosotros nacemos de una vez y por todas físicamente, en un parto, cuando Dios nos trae al mundo, pero no se está refiriendo a ese tipo de nacimiento, se está refiriendo a un nacimiento espiritual. Y muchas personas ignoran esto. Muchas personas, al no escuchar la palabra, no leerla, están alejados de esta verdad. Que realmente, para poder entrar al reino de Dios, se necesita volver. Él lo especifica: el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar. Está negada la entrada al reino de Dios, porque el agua significa esta poderosa palabra que nos limpia de todas nuestras maldades, de tantas cosas que hemos hecho hasta aquí, y que a través de la palabra le entregamos al Señor. Señor, perdónanos, límpianos. Y Él a través de su palabra nos purifica, pero a través de su espíritu, escúcheme bien, a través de su espíritu. El nacer del espíritu representa la acción misma del Espíritu Santo. Es un cambio espiritual y sobrenatural dentro de las personas, que le da una nueva naturaleza para poder entender y vivir según las cosas de Dios. Ya nosotros no seremos los mismos, nunca más, porque Él ha operado ese cambio en nosotros, porque Él de alguna u otra manera ha hecho que no seamos los mismos, sino que vayamos en pos de ser las personas que realmente Él quiere que nosotros seamos. Recordemos que la palabra dice y enseña: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Él es nuestro guía, Él es la imagen a seguir. Y estamos siendo renovados en pos de ir a esa imagen de Jesús. No hay una más grande, no hay una mayor, es la de Él. Así que está hablando del agua, que la palabra nos limpie, pero también habla del espíritu. El espíritu es el que nos renueva interiormente. Así que muchos teólogos sugieren que nacer del agua se refiere al nacer del nacimiento humano, o sea, romper las aguas, el líquido amniótico durante el parto, y nacer del espíritu al nacimiento celestial. Algunos se apoyan en lo que dice Juan, pero en el versículo siguiente, en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que el nacimiento humano, natural, no nos permite, ni la vida natural nos permite ni nos califica para el reino. Sin importar cuál es la postura. Muchos dicen esto, muchos apuestan por esto, pero a la verdad, la conclusión de este versículo, sin importar la postura interpretativa que tenga cada quien sobre el agua, el mensaje central de Jesús en este pasaje es uno solo: la vida humana natural no califica para el reino de los cielos. Así que si cada persona no se mueve a buscar ese nacimiento natural, ya no, sino espiritual, no podrá entrar al reino de los cielos. Está establecido en esta palabra. No puede entrar al reino de los cielos. Así que se necesita una conversión profunda, un cambio de naturaleza, permitiéndole al Espíritu Santo que sea quien obre en nuestras vidas. La religión externa no salva, amado hermano. Muchos se glorían
de estar en una religión, pero la religión externa no salva. Solo el poder transformador de Dios puede hacer que una persona vuelva a nacer. Muchos lo van a notar, que eres diferente a como eras antes. Muchas de las cosas te van a sorprender porque tú vas a decir, yo en otro momento, en otro tiempo, no hubiese permitido esto o aquello, no hubiese, porque ya eres una nueva persona, distinta. Y ese cambio lo efectúa el Espíritu Santo. La palabra te limpia, pero el Espíritu Santo te va dando la forma que necesitas. Así que, amados hermanos, lo importante a través de toda esta preciosa palabra es que este versículo no se refiere a un territorio físico, sino al gobierno, a la presencia y la salvación de Dios en la vida de una persona, en la vida eterna. Jesús le enseña a Nicodemo, a un líder religioso, que creía que por nacimiento ya pertenecía al pueblo de Dios. Él dijo, no, yo nací en el pueblo de Israel y ya, yo tengo derecho a la vida eterna. Y muchos aún piensan así, como Nicodemo pensaba, que el esfuerzo humano y la herencia familiar eran suficientes. Y no es por herencia, y no es por esfuerzo humano, porque nunca lo lograríamos. El ingreso a la familia de Dios requiere una transformación interior total, y no viene de manos humanas. Es obrada por el Espíritu Santo de Dios. Así que en esta mañana le damos las gracias a Dios, porque nos está hablando de una manera muy directa, muy puntual. Y nos recuerda, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.